Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios hechos ocurrieron en las últimas horas en Aruba. Webb presenta por primera vez en su historia su Open Dag. Atentaron en contra de la vicepresidente de Colombia y su familia. Fuertes lluvias han afectado el Ecuador. Una mujer adoptó un perrito y lo trata como un cachorro. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hoy hayan tenido un tremendo martes. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos incidentes que han ocurrido en las últimas horas en la isla, entre ellos, como sabemos, los accidentes que siempre ocurren y que las autoridades tienen que ir a cubrir. Recientemente, en horas de la noche, ocurrió un accidente en donde la policía y la ambulancia recibieron la información de que en la avenida Nelson Oduber, lo que anteriormente conocíamos como Exa Sakiweg, un poco más arriba de Exo House of Change, ocurrió un accidente bastante serio en donde un vehículo había quedado con sus 4 llantas al aire. Inmediatamente, la patrulla de North se dirigió y se presentó a este sitio. A la llegada de los agentes policiales, efectivamente encontraron no solamente un vehículo con las llantas al aire, es decir, estaba sobre el techo, pero también unos baques que se encontraban al lado de la vía totalmente destruidos. En el vehículo habían 4 personas en el interior, de los cuales 2 jovencitos allí se estaban quejando de fuertes dolores en su cuerpo y por eso la policía decidió solicitar la presencia de la ambulancia. 2 unidades de la ambulancia se presentaron de forma rápida y brindaron asistencia médica. La policía de tráfico también tomó los datos de lo que ocurrió y empezó una investigación, mientras que la ambulancia transportó a ambos heridos al hospital. Allí la vía quedó abierta hasta el momento en que los vehículos también fueron retirados por parte de la grúa. Según lo que han indicado en esta área, al parecer estas barricadas que están señalizando que se debe girar a alguno de los 2 lados, lamentablemente no está siendo vista por algunos conductores y por eso se están desarrollando este tipo de accidentes. Cambiando de tema, una vez más, el Ministerio Público tiene importante información para aquellas personas que de pronto tienen multas abiertas, especialmente para aquellos que van a viajar en esta temporada de vacaciones. Mire bien si usted de pronto tiene alguna multa abierta, porque si está pasando por el aeropuerto y no quiere pagar esta multa o no puede pagarla, se va a perder su vuelo. La policía que se encuentra en el aeropuerto, la policía fronteriza, a solicitud del Ministerio Público, va a continuar deteniendo a aquellos viajeros que tengan multas que no las han pagado durante este próximo periodo de vacaciones. Si usted está planeando sus vacaciones, tenga en cuenta que si tiene de pronto alguna multa abierta, es importante que la pague antes o al momento en que se encuentre en el aeropuerto para que así lo puedan dejar abordar su avión. Sabemos que en este momento las personas con multas pendientes corren el riesgo de ser detenidas por la policía en el aeropuerto y no se les va a permitir continuar con su viaje hasta que no hayan pagado esta multa. Esto podría resultar, entre otras consecuencias, que las personas pierdan sus vuelos. Si resulta ser que una persona no puede o por consecuencia no quiere pagar esta multa, la Agencia de Cumplimiento de CEA del Cuerpo Especial Arubano llevará a esta persona a la cárcel Quía para hacer efectiva su detención. Con este fin, ya en Quía ya han preparado diferentes celdas, tanto para hombres como también para mujeres, para las personas que de pronto no puedan o no quieran pagar su multa. El Ministerio Público hace una apelación y un llamado a toda la comunidad, especialmente a los viajeros que tengan multas pendientes, para que las paguen lo antes posible. Recuerden que los pagos los pueden hacer a través del número de cuenta 400-0905 de Aruba Bank, indicando el número de caso que comienza con P. Además, las personas que pueden pagar en la caja del Ministerio Público deberán programar una cita a través de www.omaruba.com. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si tienen alguna multa abierta o no, podrán enviar un correo electrónico a info@omaruba.aw y también pueden utilizar el formulario de contacto que se encuentra en ese sitio web.
Cambiando de tema, por primera vez en la historia web, nuestra compañía, nuestra planta de agua, tendrá su Open Dag este próximo 23 de junio, el domingo, para que así toda la familia pueda llegar totalmente gratis. Allí, durante este Open Dag, tendrán no solamente la oportunidad de recibir tremenda información, podrán hacer preguntas a los distintos técnicos y recibir un tour por nuestra planta de agua. Aqui, para promover nossa organizar Open Dag, e esse é nosso de enquadro de nosso aniversário. Nós está existindo 22 anos e esse é algo que nós mestre celebrar. E Open Dag também toma lugar dia 23 de junho, já domingo, outra semana, e tem roupa que vai suceder aqui na web. Principalmente, nós também damos informação de que está encerrar a produção de água, dus o inteiro processo de sacar água fora de lama, sacar tudo salo e agregar mineral, então para virar água de bebê. Dus o público que está atender, lo por uma impressão de sei, mas não somente sei, para sobre nós manda água para turcas na Aruba também. A distribuição e processo também nós também mostra. A parte de esse é parte de energia. Nós temos plantas de energia aqui na web e nós também damos uma impressão que a turta sucede para água na casa por acender o ergo, acender o switch de luz para assim botar corrente. É completamente grátis e é basicamente para toda gente. Para toda idade. Tem diferentes coisas que por fazer. Por cada vai na toda diferentes stands. Tem foto, booth, muita não chiquito lo por trazer em molécula de água. Lo por pistão grande. Eta começa 9 horas de manhã para 2 horas de meio-dia. Nós prometemos viajar, dus nós queremos com esta vai, nós não vai full dia ainda, pero tem diferentes stands, pero eu vou por subir mini bus também, mini tour. Dus, depois de que eu vou toda informação e demonstração, vou por subir bus e a bus está ribado com guia de web, tour guide, e vou também ter planta para botar visa na motor na reset, que está produzindo corrente, e também a instalação de seawater reverse osmosis para água. Para sobre, se nunca vou web com nossa traja, está difícil para compreender. Dus nós avisa que de coração nós quer invitar toda pessoa para ganhar boa informação, pero para passar dia placentero também. Nós também temos food court e esse também é bom para mencionar. E gente não que vai percorrer para comida e bebida e entertainment da organização social deportivo. Dus não somente bota llena o soma, bebe algo, passa bom, pero bota contribuir na fundraising para projeto social também. Importância de o povo de Aruba por receber diferente informação com o web da traja. Nós também temos diferentes departamentos que dão uma apresentação que curta o processo para nós poder chegar a tanto lo que está a produção de água e também a produção de corrente. Então, seguramente que cada departamento, pode ter departamento de manutenção, pode ter departamento de corrente, departamento de água, que dão uma explicação ampla para mirar com o processo aqui está toma lugar para Aruba ter uma melhor ideia com o processo aqui está cá. Mas quando chega na web, na loja seguro e informação arriba papel, mapa, tour que pode estar ubicado, tour não por passa, vai ter guia também com não por fazer exato, mas nós temos que ter em conta com a parte safety, das coisas muito importante, mas cada boot não tem informação onde a ubicação não vai estar, e mas quando a gente menciona trempang, também tem também stand de organização social e deportivo, dus nós também está completo, também tem kids corner também, por algo é maior não que também com emocional, quando não quer tomar um momento para assinar aqui, não por conhecer a planta e o sistema de cerca, não está aí toda essa aqui mesmo arriba é Open Dag. Bom, já que não me quer ser hoje de oportunidade para invitar Aruba completo, principal restaurante que está gosta o mundo técnico, o mundo de
com produção de corrente, produção de água também, em visitar a web, na Aruba completo, na toda estanco, o viata contra água, com o sistema de água, tá, com a trazer água antes, com a trazer água no mundo moderno, com a produzir corrente antes, com a produzir corrente água, de tecnologia completamente diferente de tempo de antes com o tempo de água. Então é importante para vir, para visitar e conhecer o web, seu processo de cerca, e é importante, tá, vir o Wax de verdade, tem botão de blackout na web. Empezamos nuestra ronda internacional con el reciente atentado que sufrió el padre de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Según lo que ella declaró en las redes sociales, fue triste como ver en plena celebración del Día de los Padres que su familia fue víctima de este atentado. Hacia las 3:30 de la tarde, Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta de la República, se movilizaba del municipio de Suárez en el Cauca hacia Cali. Sin embargo, cuando pasaba en su camioneta por el corregimiento de Timba, Cauca, fueron atacados a bala por desconocidos. En estas fotos quedaron evidenciados los 4 impactos de bala que recibió la camioneta. Tras repeler el ataque, el esquema de seguridad decidió avanzar hacia el corregimiento de Robles en zona rural de Jamundí, hasta donde llegaron 2 helicópteros de las fuerzas militares para evacuarlos. Sigifredo Márquez, de camisa blanca y jean azul oscuro, llegó acompañado de un familiar y su sobrino, quien también se encontraba en el vehículo atacado presuntamente por miembros de las disidencias de las FARC, Jaime Martínez. Luego de ser evacuados por vía aérea, de inmediato, a través de su cuenta de X, la vicepresidenta Francia Márquez rechazó el atentado y también confirmó que su padre y su sobrino de 6 años, junto a los 2 hombres de seguridad, habían salido ilesos del atentado. Entre tanto, la gobernadora del Valle rechazó lo sucedido e hizo un nuevo llamado para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el Valle del Cauca y reiteró: esto depende también de la estrategia liderada por el gobierno nacional en el Pacífico colombiano. Asimismo, en su cuenta de X, el alcalde de Cali, Alejandro Beder, afirmó que los terroristas no pararán su espiral de violencia contra el pueblo si no se ven amenazados por la fuerza del Estado. Son ellos o somos nosotros. En las últimas horas, los alcaldes de 42 municipios firmaron un acta pidiéndole al gobierno nacional para garantizar la seguridad en todo el Valle del Cauca. Y pasamos ahora a Ecuador, en donde las fuertes lluvias y las precipitaciones de los ríos están causando no solamente el que los caudales se salgan allí de las vías, y esto está afectando a la comunidad, especialmente al área de los baños. Allí no solamente sus autoridades se encuentran preocupadas por la situación, pero están intentando mitigar para que así los pobladores puedan estar mejor. Gran cantidad de lodo, tierra y roca sobre la vía es el saldo de destrucción que dejó la fuerte lluvia la madrugada de este domingo en Tungurahua. Baños de Agua Santa fue el más golpeado. El material arrastró ramas, troncos, cubriendo la entrada y salida de este cantón. Incluso algunos vehículos también fueron arrastrados por la corriente. La parroquia de Río Verde fue una de las más afectadas, donde 7 personas murieron, 3 desaparecieron y 19 quedaron heridas, tras la caída de escombros desde la montaña, que cubrió gran parte del caserío El Placer. A eso de las 8 de la noche, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, llegó al cantón y se reunió con el COE provincial y luego recorrió las zonas para constatar la magnitud de los daños. Se comprometió a agilitar la llegada de maquinaria y restablecer la conexión vial hacia el oriente, ya que la carretera Baños Puyo quedó inhabilitada. Terminar de determinar cuáles son las acciones a tomar y adelantar las que son más urgentes, que son restablecer la conexión y limpiar todos los daños ocasionados. Luque también visitó la represa hidroeléctrica Agoyán para evaluar los daños reportados en el cuarto de máquinas que causó un apagón de 1 hora en Baños. Sí, garantizamos la energía eléctrica, salvo que ocurra algo como lo de hoy, que fue algo imprevisto y muy raro, en donde pasaron al mismo tiempo varias cosas, en donde nos quedamos prácticamente sin 3, 4 centrales hidroeléctricas justamente en la hora pico, y eso es un problema en la hora pico. Según gestión de riesgos, en la vía Baños Puyo se ha presentado 17 derrumbes, que dejó 55 personas damnificadas que ya han recibido asistencia médica y psicológica. Y
Y si hablamos de este tema, también persiste la preocupación en los habitantes de la Florida, en los Estados Unidos, por culpa de las fuertes lluvias que están generando inundaciones. Como nos cuenta José Pernalete de La Voz de América, ya son muchas las comunidades que se encuentran preocupadas por la situación. Las inundaciones en Miami mantienen a decenas de familias sin posibilidades de recuperar sus hogares a corto plazo. Muchos expresan frustración por quedarse sin nada tras las recientes lluvias. Así nos dijo Hans Richmond, un inmigrante haitiano quien vive en el sur de Florida. Sí, me siento muy mal porque las personas no pueden ir al trabajo y todo eso y no podemos salir para comprar comida y todo eso. Eso es muy mal. Hans contó que en su casa residen 8 personas que, al igual que él, no tienen dónde dormir. Los residentes de North Miami, localidad ubicada en el condado de Miami-Dade, esperan una respuesta más expedita para el drenaje de sus calles y cuestionan lo que, a su juicio, es una respuesta tardía. Para atender esta emergencia, los bomberos del condado han utilizado la unidad especial para operaciones anfibias. Se acercan a los lugares donde el acceso es casi imposible para vehículos sobre ruedas. Los rescatistas también distribuyen insumos en los lugares donde hay dificultades en las ubicaciones inundadas. Pueden dar en lugares donde los camiones de rescate no pueden entrar, los camiones de bomba contra fuego no pueden entrar, porque ayer tuvimos lugares que vienen de 4 a 5 pies de agua, donde obviamente esos camiones no pueden entrar. Estos camiones son específicamente construidos para poder trabajar y manejar en lugares que están hundidos. Este viernes las alertas de inundación persisten ante las continuas lluvias que aún se registran en el sur del estado. Pasamos ahora a Colombia, a un caso de violencia intrafamiliar que se sigue presentando. Sabemos que son muchas las mujeres que allí han tomado la vocería para poder denunciar a sus agresores. Sin embargo, en la siguiente historia que vamos a ver a continuación, ella ha dicho que el Estado y las autoridades le han dado la espalda. Mi error fue denunciar, ese fue mi error, o sea, debí permitir que él me siguiera agrediendo, que todo hasta que llegara a un triste final como es conocido siempre. Para esta mujer, víctima de violencia intrafamiliar, la justicia le ha dado la espalda. Todo comenzó cuando denunció a su expareja por varios tipos de violencia. Por una agresión física, psicológica. A ver, ese día él me pegó, me empujó al piso, me hizo pegar contra la mesa de centro. Obviamente, gracias a Dios, fue un golpe mínimo, pero mi hija estaba viendo. En ese momento, por mi hija más que por mí, decidí empezar a hacer un proceso para solucionarlo definitivamente. El delito quedó tipificado ante la Fiscalía como violencia intrafamiliar agravada. Esto fue hace 2 años. En el marco del proceso también instauró una demanda por alimentos, pues tienen en común una hija de 8 años de edad. Hasta el momento, él no me ha dado un peso para los gastos de la niña. He colocado 3 procesos en bienestar familiar. Según la víctima, en el marco de ese proceso en torno a la menor, el día 11 de junio fue citada en la comisaría de familia que lleva el caso. La mujer el día 8 de junio envió este correo solicitando que la diligencia fuera de manera virtual, pues cuenta con esta medida de protección contra su expareja y además siente que corre un riesgo al asistir presencialmente. Pese a la solicitud, fue sancionada por la entidad. Al siguiente día, más o menos a las 10 de la mañana, a las 12 del día, me llegó una notificación en la cual me iban a multar con 3 salarios mínimos legales vigentes por irrespeto a la comisaría por no haber ido. La mujer además manifiesta que no tiene garantías para asistir a las citaciones de la comisaría, pues no entiende cómo la actual pareja de su agresor asiste a las diligencias. Según la denuncia, le toma fotos y las sube a redes sociales haciendo burlas y publicaciones sobre el proceso legal. Esta persona, según la víctima, es clave en el proceso, pues es su exvecina y también fue la causal de la separación. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Consejos de personas que han sobrevivido al cáncer. La Copa América. Este es el impacto económico para los Estados Unidos. New Lifter Plump from Maybelline, New York. It's about to get hot. Intense heat. Lasting plump. Infused with chili pepper and Maxi Lift. New Lifter Plump from Maybelline, New York. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi.
isleta, mas seguir cuidando cultura, sem estar aportando. Nos Aruba do Chiteira, man unem e man ayudan. Sigue que tradição, persiguiente generação. Turma na laira, sem estar sempre criando. Deporte e ciência, sem estar aportando. Cultura é futuro, sem estar conservando. Isla com tecnologia, sem estar sempre innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang BDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Sirina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad me lo batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy da comienza. Aruba Airport, con lo que día más adelante. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa' felicidad. Atenção! Aqui com o Gotito. Você quer usar conta para água e produzir corrente? Ou com água da chega até na Bocrante? Visita a Webso Open Dag já domingo 23 de junho. Webso Team Dinâmico lo explica e demonstra e vou por subir bus para mini tour de planta. Bar e cozinha da demanda de organização social. Bini una mini tour na Webso Open Dag 23 de junho de 9 para 2 horas. Open your eyes bigger. New Panorama by L'Oréal Paris. A multi-level bristle brush to catch every single lash. Corner to corner, bigger, wider. See life in Panorama, because you're worth it. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se dice que en los Estados Unidos solamente cerca de 18 millones de personas han sobrevivido o también han vivido con el cáncer. Sin embargo, esta cifra, según lo que han indicado diferentes estudios, podría aumentar si las personas no se cuidan. Pero ¿cuáles son los tratamientos y los procesos que tienen que vivir una persona con cáncer? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Mejoras en las pruebas y avances en las opciones de tratamiento han causado una disminución general en muertes por cáncer, pero el cuidado no termina con el tratamiento. El temor de reaparición es tan común en los pacientes y la ansiedad, depresión e incluso estrés postraumático son bien descritos y lo veo todos los días en mi clínica. La doctora Sheetal Kircher del Instituto de Supervivencia de Cáncer de Northwestern Medicine dice que la vida después del cáncer trae desafíos únicos. Cuando le diagnostican cáncer, sin importar dónde esté en la continuidad del viaje, este juega un papel que impacta casi todos los aspectos de su vida. Kircher recomienda que los sobrevivientes de cáncer continúen una relación con su equipo médico. Esto incluye enfermeros, dietistas, trabajadores sociales, médicos de cuidado paliativo y profesionales de salud mental. Se necesita de toda una comunidad. Kircher también recomienda buscar recursos disponibles. Eso incluye grupos de apoyo, programas de ejercicio y nutrición y terapia de salud mental. Finalmente, no siempre es fácil, pero pida y reciba ayuda de los cuidadores. Pienso que el paciente al que le va bien tiene todo un equipo interno y externo, además de recursos familiares y de amigos para ayudarles durante el tratamiento, como también en la vida después del tratamiento. Y entramos a la cuenta regresiva, pues son solamente 2 días los que nos separan del inicio de la Copa América 2024.
Ya los equipos están listos, los aficionados también están listos. Nosotros en Telearuba estamos totalmente listos para poderles traer a todos ustedes las transmisiones especiales. Sabemos que los Estados Unidos y también el turismo se alista para recibir a los aficionados. Cuenta regresiva para el inicio de la Copa América que arranca este 20 de junio. Estados Unidos es la anfitriona y Messi el gran aliciente del campeonato. Está previsto que miles de aficionados se desplacen a algunas de las ciudades donde jugará Argentina para ver de cerca a la Pulga. En ciudades como Atlanta, donde jugará el partido inaugural, prácticamente no hay alojamientos disponibles. Atlanta tuvo un crecimiento de las vistas, Anthony, de más del 350%. Eso quiere decir que la gente está viendo alojamientos alrededor de los estadios. Para esta edición se ha tirado la casa por la ventana, se ha triplicado el dinero que se repartirá entre las selecciones participantes. En 2021 fue de casi 20 millones, ahora 72 millones. Se espera que el evento deportivo genere más de 600 millones de dólares y miles de puestos de trabajo, todo con una apuesta segura, el efecto Messi, que está a punto de agotarse. Sin duda, la última Copa América de Lionel y lo tenemos que disfrutar. El Lionel Messi, campeón del mundo, campeón de la Copa América, y lo tenemos que disfrutar porque va a ser la última. No hay duda de que la camiseta que más lucirán los aficionados será la de Messi, aunque algunos lamentan que el jugador eclipse el torneo. Hay otras selecciones que pueden dar la sorpresa. La Copa América es de América, no es de Messi, así que olvídense. No creo que Messi llegue a la final, yo estoy pensando, porque creo que hay otras selecciones. Ecuador le puede pegar un susto bastante grande si se llega de alguna forma a enfrentar. Habrá un despliegue con miles de efectivos de seguridad en las 14 ciudades que acogerán los partidos, pero también servirá de prueba de fuego para el Mundial de 2026. Estados Unidos, junto a México y Canadá, será sede del campeonato de fútbol. La FIFA está siempre al detalle, no importa dónde se juegue el Mundial, siempre son organizados de manera excepcional. El sur de la Florida acogerá la final de la Copa América, por lo que también muchos, aún sin saber quiénes disputarán el partido, ya han hecho reservas para estar aquí. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto 5 para mañana, que está buscando un nuevo millonario. Loto 5 tiene un tremendo acumulado de 850,000 florines. Para mañana, miércoles 19 de junio, el jackpot de Loto 5 está en 850,000 florines. Con solamente 4 florincitos, usted tendrá la oportunidad de ganarse este tremendo acumulado. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Y cerramos nuestra emisión de hoy martes con una sección muy gustada como las mascotas de Alejandra, y les muestro a esta joven que decidió adoptar a un perrito ya adulto y sin embargo lo trata como un cachorrito. En las redes sociales ella demuestra el amor que tiene por su mascota. Los videos de mascotas suelen conquistar a los usuarios en las redes sociales, en donde estas escenas desafían la hostilidad que a veces encuentran las plataformas. Este es el caso de Milu y su perro Messi. Esta dualidad se manifiesta claramente. La joven adoptó un perro grande y, a pesar de su tamaño, lo carga como si fuera un cachorro, una acción que despertó tanto ternura como críticas entre los usuarios. Desde que fue compartida en la plataforma el video de Milu explicando su comportamiento, ha acumulado cerca de 5 millones de visualizaciones. La joven declaró que, aunque el perro ya es grande, ella decide levantarlo porque él no tuvo su etapa de cachorrito. Su objetivo es compensar la falta de una familia en los primeros meses de vida de Messi. En sus propias palabras, ella comentó: él no eligió su tamaño, tocó así, enorme, pero ¿cómo le voy a negar una upa? Milu explicó que el video, que muchos usuarios le comentaban que Messi era demasiado grande para ser cargado. Frente a estas afirmaciones, ella respondió: nosotros vamos a explicarle a la gente que vos sos un cachorrito porque dicen, ay, es muy grande para estar de upa. Esta declaración subraya su deseo de brindarle a Messi el afecto y la cercanía que no tuvo en una etapa más temprana. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.